ayer en su conferencia matutina, como aquí le informé, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que el Poder Judicial pueda resolver recursos legales contra la extinción de los fideicomisos. Sería una ruptura del orden constitucional, opinó, pero luego dijo que habría que consultar a los expertos y por eso le marcamos a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pascal, y una distinción que me consideres para dar una opinión en tu programa que es obviamente sumamente escuchado. Te agradezco mucho que estés con nosotros para podernos orientar en este tema, estimado abogado. Oye, pues cuéntanos, que la Corte resolviera un recurso legal o varios recursos legales que tengan que ver con la extinción de sus fideicomisos, ¿es una ruptura del orden constitucional? Al contrario, Pascal, es garantizar que tenemos una democracia constitucional, un Estado constitucional de derecho, en donde tenemos un marco jurídico que debe de garantizarse. ¿Y en dónde se va a garantizar? En el Poder Judicial de la Federación. Esta narrativa que ahora se está venido manejando de que vean cómo van a ser jueces y partes, y siendo juez y parte, sabemos que en la una persona nunca debe ser juez y parte, pero esto que yo lo veo como una falsa narrativa o un sofisma por parte del presidente de la República, que es finalmente quien indica o prácticamente mandata hacia cómo debe de dirigirse la narrativa por parte de sus simpatizantes, va en ese sentido y hay que decirlo con todas sus palabras. El hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca las acciones de inconstitucionalidad, de ninguna manera lo hacen jueces y partes. ¿Y esto por qué? Porque para empezar, los fideicomisos no están destinados a la Suprema Corte, ni mucho menos a los ministros en particular. Entonces, desde ahí, de ninguna manera se puede pensar que son jueces y partes, porque para poder considerar que pudiera ser juez y parte, es porque de forma directa y exclusiva se va a juzgar un asunto totalmente personal. Y esos asuntos no son personales, son para todos los miles de trabajadores que son beneficiados por esos fideicomisos que se ha dicho también una y otra vez, son totalmente transparentes, están sujetos a mecanismos de rendición de cuentas y de ninguna manera están concediendo privilegios, están garantizando derechos adquiridos que ya tienen los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Entonces, en ese sentido, simplemente no, esa narrativa no va. Y un antecedente reciente, la misma Suprema Corte conoció hace 3 años acciones de inconstitucionalidad sobre la ley de remuneraciones de los servidores públicos, que los afectaba. Y simplemente ahí podemos ver cómo la Corte sí puede resolver asuntos en donde de forma directa o indirecta sí son parte dentro de ese régimen legal. Eso fue en el caso de la ley de remuneraciones, y esto que está ocurriendo en este momento de ninguna manera van a ser jueces ni partes. A mí se me ocurrió un ejemplo, a ver si estás de acuerdo. Por esto de que pudiera ser juez y parte la Corte al resolver estos recursos. Pues la Cámara de Diputados es la que aprueba el presupuesto y en el presupuesto que aprueba su propio presupuesto. Así es, aprueba su propio presupuesto. En el caso Y nadie de, ha por dicho, ejemplo, perdón, abogado, nadie ha dicho en sí, ese caso que la Cámara de Diputados es juez y parte. absolutamente, estamos hablando ahí de una situación, ¿cómo se llama? En un ámbito administrativo, Sí. pero que en la forma en cómo lo estás planteando, por supuesto que también lo podríamos considerar. Si la misma Cámara de Diputados, de acuerdo a la Constitución, en su artículo 74, establece la facultad exclusiva que tiene la Cámara de Diputados para modificar, discutir y aprobar el presupuesto que ellos mismos son los que aprueban, pues claro que entonces también se podría considerar bajo esos mismos argumentos. Tienes toda la razón, y eso de ninguna manera nunca se ha cuestionado, que son jueces y parte, la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué recursos proceden aquí en contra de esta minuta que está en el Senado en caso de ser aprobada? ¿Cuáles serían los recursos que tendrían a la mano, por ejemplo, los trabajadores que fueran afectados por este cambio legal? De forma inmediata los trabajadores van a poder presentar demandas de amparo indirecto.
que tendrán que conocerlos los jueces de distrito en un primer momento, jueces de distrito que estarán en su caso concediendo o no la suspensión del acto reclamado, es decir, que no se aplique, que no entre en vigor esta reforma a este artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entonces, eso de antemano, con independencia de que el 33% de cada Cámara, es decir, el bloque de oposición, puedan presentar acciones de inconstitucionalidad que ahí, en única instancia, resolvería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues habrá que estar pendientes de todo ello, abogado, y te agradezco que me hayas tomado la llamada. El presidente pues dijo que escucharía a los expertos. Para nosotros tú lo eres y se puede decir con toda objetividad, así que ahí está un punto de vista respecto de esta discusión legal. Muchas gracias. Aprecio mucho tus palabras, Pascal. Un fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Bueno, pues ahí está, es lo que dispone la Constitución, es decir, nadie más podría resolver esto, no hay un mecanismo legalmente establecido, un mecanismo contemplado por la Constitución para que en este tipo de casos, en que la Corte tenga que resolver sobre asuntos que competen o tienen que ver con el Poder Judicial, pues lo resolviera alguna otra instancia. No existe, simplemente le toca por diseño constitucional a la Corte. Si eso está bien o eso está mal es otro tema, eso puede ser opinable, pero en todo caso es lo que está en la Constitución y pues si no gusta, pues entonces habría que modificar la Constitución para que alguna otra instancia, no sé cuál podría ser, resuelva asuntos de esta característica que competen al propio Poder Judicial.